buenos días o buenas tardes, buenas noches, según me estéis oyendo. Empiezo esta charla cuando ya llevaba un buen rato haciéndola, pero no me había dado cuenta de conectar bien la cámara. Bueno, empiezo de hecho. Hoy vamos a hablar del capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, que se desarrolla fundamentalmente en Corinto. Esta es la portada de nuestro tema. A propósito, las fotografías son mías, las hice en un viaje a Grecia siguiendo la ruta de San Pablo, al que me invitó don Julio eh, muy amablemente. Fue un buen viaje. Empezamos hablando, por tanto, de este capítulo. En Corinto tenemos un nuevo acto judicial importante. Es el segundo acto del tríptico general de la obra. Los judíos llevan a Pablo ante el procónsul Galión, el hermano de Séneca, y la acusación es que el misionero persuade a la gente a honrar a Dios de manera contraria a la ley. No es que sea malo honrar a Dios, lo malo es hacerlo de forma contraria a la ley. Es decir, se le acusa de practicar una superstición, una religión no aprobada, no aceptada por la ley romana. Como sea la Biblia de Jerusalén, comenta refiriéndose a la palabra la ley, término equívoco que designa tanto la ley romana como la ley judía, esta a su vez protegida por la ley romana. Por tanto, se le acusa de ir contra la ley judía que tenía que defender la ley romana. Eso es de lo que se le acusa. Pero Galión se inhibió en la causa y sus palabras tienen carácter claro de jurisprudencia real. Aparecen como un edicto de tolerancia para el cristianismo. Y aparecen como un edicto importante para conflictos semejantes. Se trata de una cuestión interna de los judíos, en la cual no tiene por qué entrar un magistrado romano. Vamos a examinar bien el texto. Ya digo que es modelo para otros casos, por la importancia del lugar, Corinto, capital de la provincia de Acaya, una de las ciudades más importantes. Acaya es Grecia. También por el personaje que juzga, un procónsul, Galión, de los Neoséneca, de una familia importante, bien relacionado por entonces con el emperador. Es decir, un personaje realmente importante. Es un personaje fechado. Es un personaje conocido. Y además la acusación que se presenta con los cristianos tiene una forma nueva y por tanto se despeja otro problema por el cual se podía atacar a los cristianos. La acusación contra los cristianos de pretendida ilegalidad no es válida. ¿Cómo dividimos el texto? Bien, en la hoja lo tenéis. Tenemos una introducción en la que se nos narra la actividad de Pablo en Corinto, la predicación en la sinagoga y fracaso con los judíos, la predicación a los prosélitos, el apoyo divino a la predicación mediante una visión que tiene Pablo. Pablo es llevado por los judíos ante el tribunal de Galión. El procónsul da sentencia
de tolerancia para los cristianos y se producen unos extraños disturbios que intentaremos aclarar en lo posible. Empezamos por el principio, claro. Actividad de Pablo en Corinto. El autor da mucha importancia al relato. Le da una amplia introducción, como lo había hecho también con ocasión de los juicios que ya hemos examinado. Se enlaza este relato con el anterior mediante la alusión a Atenas. Después de esto dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. En Corinto era la ciudad más importante de Grecia en la época romana, ya que era la más poblada, la más rica. Algunos señalan que la más inmoral. La capital de la provincia de Acaya, que abarcaba toda Grecia. Y se nos dice que tras haber actuado en Atenas, Pablo se dirige a esta ciudad, se dirige a Corinto. Del centro cultural de Grecia pasa al centro político y económico de la región. Hemos señalado algunas veces, pero Pablo es un urbanita. Pablo predica habitualmente en las ciudades. Él está convencido que desde las ciudades se irradiará el Evangelio al campo, a los demás sitios. De hecho, el cristianismo fue una religión urbana en sus primeros momentos. Aunque Jesús fue un predicador rural, una cosa que ahí cambia un poco, Pero el cristianismo se difunde a partir de las grandes ciudades y además parece que hay algo pretendido. Pablo ahora se establece en Corinto y después veremos que se establece en Éfeso. Es decir, va ocupando las ciudades realmente importantes. En Corinto predominaba el elemento étnico latino sobre el griego. De hecho, un personaje que va a aparecer ahora después es Ticio Justo. Cuando lo he visto, digo, Justo, sí, latino, nombre latino. Lo pone en latín. O sea, en griego pone Titiu Justu, justo, que es un latinismo. No es una palabra griega, es una palabra latina. También Priscila y Áquila tienen nombres romanos. ¿Quiénes son Priscila y Áquila? Vamos a ver, ya lo he leído antes, pero esta mención de los judíos romanos helenizados, Priscila, que parece un diminutivo de Prisca, y Áquila, en este mundo griego, es también significativa para destacar la importancia del proceso que se va a realizar. No todos los judíos son hostiles a Pablo, al revés. Hay muchos judíos y además que vienen de lugares importantes, nada menos que de Roma. Son partidarios de Pablo y aceptan a Pablo. Además, al mencionar a Priscila y Áquila, se añade el motivo por el que están desterrados. ¿Por qué están aquí si eran de Roma? Y además se sabe que lo había expulsado de allí nada menos que el emperador Claudio. Es que Claudio estaba contra los cristianos. Iría contra los argumentos de Pablo. Pero no, se nos dice que estaban en Corinto porque Claudio había expulsado de Roma a los judíos porque habían tenido un motín entre ellos. Hay que destacar, pues habían peleado entre ellos. No es que un sector de los judíos, que serían los cristianos, se habían sublevado en Roma y habían tenido que ser expulsados como levantiscos
y como perturbadores del orden, no. Es que los judíos entre sí habían tenido un altercado, y el emperador había tenido que expulsar a los que habían promovido el altercado sin precisar quiénes. En, en cualquier caso es una cuestión judía, no es una cuestión cristiano-romano, es una cuestión interna judía. Bueno, frente al problema de jurisprudencia que supondría el hecho de una condena imperial a los cristianos, se destaca que el emperador Claudio lo único que ha hecho ha sido solucionar un problema de orden público causado por los judíos de Roma. Incluso algún autor, cuando pone en la explicación que Claudio había expulsado a los judíos, pone entre paréntesis, ¿todos? Es decir, se está afirmando que Claudio habría expulsado a un sector judío de Roma, no a todos los judíos. De hecho, sabemos que no expulsó a todos. No hay una expulsión general. Y si hubo una expulsión fue muy breve, no le hicieron caso y enseguida siguió habiendo judíos en Roma. En Roma no se produce una ruptura de la presencia de judíos nunca. Al decir que Pablo se quedó a vivir en la casa de Priscila y Áquila, Lucas destaca dos cosas. Que Pablo no ha roto con los judíos. Muy importante, ¿eh? Pablo no ha roto con los judíos. Y Pablo no predica el Evangelio por motivos económicos. No se ha hecho la acusación formal, pero podría parecer. Pablo se gana la vida predicando el Evangelio. Y a Pablo le molesta eso mucho. Dice, yo me gano la vida, ¿eh? Me la gano trabajando. Insiste mucho en eso a él, incluso en las cartas. Pablo tiene su propio medio de vida. Tiene el mismo oficio que Priscila y Áquila y por eso se pone a trabajar con ellos. Parece que los empresarios, en este caso, son Priscila y Áquila y lo aceptan a él como oficial en su pequeña empresa. Pablo, de todas maneras, sigue predicando en la sinagoga. Empieza por la sinagoga, según su costumbre. Predica allí primero. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pueblo. Los judíos tienen derecho a ser los primeros en recibir la buena noticia de Cristo. Con los judíos reciben el Evangelio los prosélitos, los convertidos al cristianismo que todavía no estaban integrados plenamente en la comunidad judía. Estos, sin embargo, son los que mejor aceptan el Evangelio. Aquí a estos prosélitos se les designa simplemente como griego. No se explica más cosas. Griego quiere decir no judío. No tiene por qué ser de nacionalidad ni de habla griega siquiera. Los judíos y los hechos de los apóstoles y en el Nuevo Testamento se designan como griegos a los no judíos. Es por tanto un sinónimo de gentiles. La resistencia de los judíos al Evangelio es descrita con mucha dureza. Se resistían, blasfemaban. Pablo también reacciona con dureza, con gestos, se rasga las vestiduras, frases también duras que aparecen alguna vez en el Evangelio. Pablo tiene que irse de la casa de Priscila y Áquila porque los demás judíos no los dejan vivir en paz. Y se va a vivir casa de un gentil, probablemente prosélito, llamado Ticio Justo, nombre latino, es decir, un hombre procedente del ámbito de Roma o Italia y que de familia latina. Ya he dicho quizá al principio, creo que lo he dicho, que en Corinto predominaba el elemento latino en la población. Por eso es probable que Corinto fuera una ciudad lingüísticamente en parte también latina, no solamente griega. Sin embargo, Pablo se dirige a ellos siempre en griego porque es la lengua que domina. Pablo
no muestra dominar en absoluto el latín, ¿no? No sabemos de Pablo de que hable el latín en ningún momento. Bueno, Pablo se va a casa de Ticio Justo. A pesar de todo, el autor deja claro que hay judíos importantes que aceptan el Evangelio y por eso menciona la conversión de Crispo, jefe de la sinagoga. Hay que tener en cuenta de que en las sinagogas hay varios jefes, ¿eh? El consejo que gobierna la sinagoga, pues todos se les llama jefes de la sinagoga. No es por eso hacemos un poco de lío, pero ¿quién es el jefe? Bueno, es que eran varios, porque a los que gobiernan la sinagoga se les llama jefe de la sinagoga. Pero vamos, es un personaje judío importante. Es un personaje que había pasado, que había tenido importancia. Crispo se convirtió con toda su familia. Estas conversiones de familia son frecuentes en los Hechos de los Apóstoles. En Jerusalén al principio se dice que muchos sacerdotes abrazaban la fe, es decir, la gente importante también se convertía al cristianismo. Con todas estas noticias, el autor está sosteniendo una tesis clara. El cristianismo es la verdadera continuidad del auténtico judaísmo. Esto es muy pesado, ¿eh? Lo voy a repetir los 28 capítulos, pero es que es fundamental para entender el libro. Aunque gran parte de los judíos no aceptaban a Jesús como Mesías, tanto lo mejor de Israel como los prosélitos sí que aceptan a Jesús y la salvación se abre a todos los pueblos. Cito una frase de Roloff que es muy ilustrativa al respecto. El libro de Roloff ya lo he enseñado muchas veces. Dice Roloff, la intención de Lucas es dejar bien claro que la misión a los gentiles no significa una ruptura de la continuidad con Israel y con sus instituciones y con su historia salvífica, sino que es signo y parte al mismo tiempo de la definitiva actuación de Dios. Y esa actuación comporta la constitución del verdadero Israel a costa del rechazo del antiguo pueblo elegido, infiel a sus compromisos y cerrado a la fe en Cristo. Aquí aparece entonces, a continuación, algo también nuevo, y es una aparición a Pablo. Es curioso este elemento sobrenatural en los Hechos de los Apóstoles en relación con Pablo. Pablo es un hombre que tiene visiones, tiene sueños, tiene anuncios, premoniciones. Es decir, es un hombre al que Dios cuida personalmente y avala personalmente. Pues bien, Pablo tiene una visión que le promete el auxilio divino. Ese acontecimiento tiene la misma función que el largo relato que tenía Juan Pedro, ¿no? Que tenía cuando se convirtió Cornelio y se le apareció a Pedro aquella sábana con animales, que era un relato largo, que venía a decirle que podía admitir a los gentiles, más que podía, que debía de admitir a los gentiles. Bueno, pues aquí en esta visión de Pablo también tiene esa misma función. También había tenido Pablo una premonición o un anuncio, una visión de un macedonio que le había dicho que no se quedara en Asia Menor, sino que pasara a Europa a predicar a los macedonios, ¿no? Que pasara a Europa, ¿no? Y empezara la misión en Europa que estamos viendo actualmente. La obra que está realizando Pablo no es fruto de una decisión humana, sino de la fidelidad a la obra de Cristo. Jesús se ha formado un pueblo nuevo, en el que caben los gentiles con pleno derecho.
Pablo es llevado por los judíos ante el tribunal de Galión. Este tribunal ilustra lo prometido por Jesús a Pablo en la visión anterior. Se destaca fuertemente la personalidad del gobernador que va a juzgar a Pablo y el lugar donde lo va a hacer. La frase inicial incluso recuerda la datación de algunos oráculos proféticos. Ver. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron en común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal. Galión, procónsul de Acaya, un hombre ilustre y un hombre bien fechado. Interrumpo un poquitín. ¿Quién es este Galión? Galión es un personaje bien conocido. Era hermano de Séneca, era de origen cordobés, fue un personaje muy bien relacionado en Roma, fue miembro destacado del Senado, destinado por Claudio como procónsul a Grecia a primeros del año 51. La cuestión cronológica es bastante clara a partir de una inscripción que se ha encontrado en la que se habla de la 26ª vez que Claudio había sido aclamado emperador. Corresponde con el año 50. Pues tanto como duraban un año como procónsules y además se tuvo que ir rápidamente porque se puso malo en Galión, pues sabemos bien esta fecha. Y además esta fecha del año 50, con Pablo en Corinto, sirve para organizar toda la cronología de Pablo. Bien, ya digo, Galión nació en Córdoba, se trasladó pronto a Roma y o sea, con toda la familia. El nombre de Galión le viene de que otro senador romano lo adoptó y le dio su nombre. Y por eso se llamó Galión. Séneca habla de su hermano muy bien, dice que era un hombre muy agradable, un hombre universalmente amado. Sigue una carrera política buena, pero tuvo la mala suerte de que Nerón tuvo habló de una conspiración contra él por causa de un tal Pisón y dijo que Lucio Anneo Séneca estaba implicado en ella y le mandó suicidarse. Séneca había sido el preceptor de Nerón, había sido, y además le había hecho mucho caso, había sido un hombre querido en la corte, pero cayó en desgracia y le mandó suicidarse. También esa orden provocó también el suicidio de Galión años más tarde, como hemos dicho. Bien, ese era Galión. Pues todo esto indica que el autor de los Hechos de los Apóstoles tiene muy buena información y la maneja muy bien. Lucas era un buen historiador, manejaba bien su documentación, tenía su tendencia y quería demostrar lo que quería demostrar, pero era buen historiador, sabía de qué hablaba. Bueno, la mención de Galión, indicando su cargo y el lugar donde lo desempeñaba, indica la importancia que tiene para la jurisprudencia la sentencia que va a dar. También es importante la mención del tribunal por el nombre técnico de bema. La bema es una construcción, especie de entarimado pero de piedra incluso, hecho, elevado sobre el terreno, donde se pone la silla curul y donde se sienta el juez, ¿no? Bema indica el tribunal oficial. Por cierto que en la Pasión del Señor
dice que Pilato sentó a Jesús en la bema, en el tribunal. Bueno, la mención, por tanto, de la bema del tribunal indica que se trata de un acto judicial legítimo e importante. La reacción negativa de los judíos como respuesta a la predicación de Pablo ya ha sido indicada muchas veces, pero ahora se concreta en una algarada que concluye en una noticia contra Pablo ante el tribunal del procónsul. La acusación es la de practicar y difundir un culto ilegal, una superstición. Esta acusación implica la ruptura con el judaísmo como religión lícita. Fijaros que dice, lo condujeron al tribunal diciendo, este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Sin embargo, Galión no acepta la acusación. Pablo va a defenderse, pero no, Galión para la cosa, no acepta la causa. No hay causa. ¿Por qué no hay causa? Porque dice que lo que presentan los judíos es una cuestión interna del judaísmo. Los cristianos no han roto con el judaísmo. Siguen siendo judíos y siguen siendo, por tanto, una religión lícita en el imperio. Un autor llamado Dormeyer enfoca la interpretación de la sentencia de Galión de una forma algo distinta. Dice, el evangelista atribuye al rechazo de la acusación por parte de Galión la forma de un edicto de tolerancia de una religión. Las religiones que incitan al crimen deben condenarse. Las religiones que discuten entre sí sobre doctrina, nombre y norma están permitidas. De hecho, este intento de edicto corresponde a la praxis jurídica romana. Hasta ahí la cita de Dormeyer. Si es así, y lo parece, Galión no identifica al cristianismo con el judaísmo. Estamos dando entonces un paso nuevo. El cristianismo es religión lícita de por sí. Ni siquiera necesita esa unión íntima con el judaísmo. Entonces el edicto de Galión tendría una importancia nueva muy grande, porque un senador procónsul en una ciudad importante como Corinto ha dado una sentencia en la cual se habla del cristianismo como una religión lícita de por sí. Aunque el juez obligó a despejar el tribunal, se nos dice que se produjo allí un disturbio al que no quiso prestar atención. El relato es muy extraño y bastante confuso. Lo leemos. Dice, y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, jefe de la sinagoga, veis otro jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de ello. Aquí viene esta pelea, aquí viene esta paliza, ¿no? Aunque el juez ha ordenado despejar el tribunal, se ha producido allí mismo un disturbio y el juez no ha querido prestarle atención. No entendemos bien esta noticia, pero los autores se inclinan por interpretar que la gente de Corinto se indigna contra la intolerancia judía, contra Pablo, y tratan a los judíos con consentimiento del procónsul como los verdaderos alteradores del orden público. Esa es una interpretación que dan muchos. Otros interpretan, por el contrario, que la paliza a Sóstenes se hace
para mostrarle a Galión que los cristianos sí que son verdaderos alteradores. Incluso tal vez tenían la esperanza de que pensaran, de que el gobernador pensara que los que le estaban pegando a Sócrates eran los cristianos, ¿no? Digo a Sócrates, a Sóstenes, eran los cristianos. ¿Mm? Bien. Dormeyer ofrece de nuevo una interpretación interesante que vuelvo a leer. Cuando los jefes de una asociación religiosa no reconocen ellos mismos sus principios, exigen del Estado, aduciendo como motivo aparente el mantenimiento de la paz, la reprobación legal contra sus adversarios internos. Las autoridades rechazan la acusación. La gente reacciona indignada y los jefes estatales dejan que la ira popular se desahogue con los jefes religiosos. No creo, sin embargo, que podamos llegar a decir que el autor de Hechos de los Apóstoles justifica las algaradas que se han producido. No es que las justifique, sino que dice que insiste en que Galión no estaba dispuesto a aceptar acusaciones ni provocaciones que él veía como algo que no le competían en primer término. Bien, con eso acaba este juicio importante, en el que Galión ha dado una sentencia en favor de Pablo. En medio de todo esto pues está pues, toda la predicación que ha hecho Pablo, su encuentro con Priscila y Áquila, la aceptación del cristianismo por los prosélitos, la formación que se insinúa ya de una comunidad muy compleja en Corinto, una comunidad a la que Pablo luego le dedicará al menos 2 cartas. Digo al menos porque da la impresión de que las cartas, el conjunto de las 2 cartas a los Corintios, es como una antología de textos de Pablo, de cartas dirigidas por Pablo a los Corintios, ¿no? Bueno, de todas maneras, Pablo le escribió a los Corintios los 2 documentos que tenemos ahora como Primera y Segunda Corintios en el Nuevo Testamento. Pero eso lo escribió bastante después. Parece que, sin embargo, que desde Corinto es desde donde escribió las cartas a los tesalonicenses, que son el documento, una de ellas por lo menos, la primera, es el documento más antiguo de los documentos cristianos. Es el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Sería esa carta tesalonicense. Se suele fechar aquí en Corinto en el año 50. Quisiera, seguir un poquitín con lo que continúa el fin de esta primera parte de la misión, de la gran misión. El tríptico de los juicios de la sección central del libro, ya dijimos que era Atenas, Corintios y Éfeso. Bueno, pues después de Corinto queda interrumpido por la noticia del regreso de Pablo a Antioquía, que incluye una serie de elementos que tenemos que destacar. Pablo había permanecido en Corinto el tiempo que quiso, después del juicio y de la sentencia favorable de Galión. Este elemento es importante. En otro sitio ha tenido que huir porque no tenía garantías de estar protegido. Sin embargo, en Corinto no tiene que huir, tiene una sentencia del gobernador a su favor y por eso permanece allí el tiempo que quiere. Se nos dirá que Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Áquila. ¿Veis? La primera cosa que se destaca es que se quedó allí todavía bastantes días.
Se quedó un tiempo largo. ¿Por qué? Porque no tenía por qué huir. Estaba donde tenía que estar. El segundo elemento es un poco extraño, pero está ahí. Pablo dice que, Lucas dice que Pablo continúa manteniendo una piedad de corte judío, porque incluso hace un voto de nazireato. ¿Qué era el voto de nazireato? Pues era un voto que se hacía a Dios por el cual pues se rapaban el pelo de antemano para no tener que cortárselo después en un largo tiempo, en el tiempo que duraba esa consagración, y se atenían de beber nada que tuviera alcohol y otras pequeñas prácticas importantes que indicaban esa consagración. La consagración se revalidaba en el templo y en el templo también se acababa el tiempo de esa consagración. De todas maneras, es raro que Pablo continuara con prácticas judías. En los Hechos de los Apóstoles se destaca que Pablo sigue siendo judío. No ha roto con el judaísmo. Cree en el Mesías, pero eso lo hace más judío todavía. Lo hace judío que ha llegado a la plenitud. El cristianismo es la plenitud del Antiguo Testamento, no una ruptura con el Antiguo Testamento. Por tanto, Pablo mantiene costumbres religiosas judías en su vida personal. Hizo un voto de nazireato y en Cencreas, puerto de Corinto, se rapa la cabeza para empezar su cumplimiento. ¿Dónde estaba Cencreas? Cencreas estaba en uno de los lados del pequeñísimo istmo de Corinto. Corinto tiene dos puertos, uno hacia el mar Mediterráneo y otro hacia el mar Egeo. Pues bien, en este puerto de Cencreas, que da al mar Egeo, pues es donde Pablo va a emprender su partida para Antioquía y para Jerusalén, y allí es donde hace ese voto de nazireato. Lo curioso es que luego no se habla de él más, de este voto. No sabemos qué pasó con él, porque cuando llega a Antioquía, ahora después lo veremos, pues cuando llega a Jerusalén no se dice que hiciera allí nada, ¿no? Nada más que saludó a la iglesia. Ahora, la tercera cosa que se dice ahí también es que Pablo considera estrictamente necesario ir a Jerusalén cuanto antes. Los comentaristas dicen, para llevar a cabo el voto. Bueno. De camino visita a Éfeso y predica a los judíos en la sinagoga. Y allí en Éfeso no encuentra oposición. Es curioso que se vaya enseguida de Éfeso, o que por lo menos a Lucas no le interese narrar lo que pasara en Éfeso en ese momento. Se nos dice, en Cencreas se había hecho un voto y se hizo rapar la cabeza. Llegaron a Éfeso y los dejó allí. Entró en la sinagoga y se puso a hablar con los judíos. ¿A quiénes dejó allí? A Priscila y Áquila. Le pidieron que quedase allí más tiempo, pero no accedió, sino que se despidió diciendo, volveré otra vez a vosotros si Dios quiere. Y embarcando, partió de Éfeso. Desembarcó en Cesarea, subió y saludó a la iglesia y bajó a Antioquía. ¿Veis? Es un relato tan resumido que no aporta detalles. Simplemente parece que quiere indicar que hay como un retorno a Antioquía para tomar fuerza, para seguir identificándose como judío y como cristiano de aquella iglesia, ¿no? Hay un detalle también de que no ha roto con Jerusalén, porque dice que fue a Jerusalén. ¿Dónde lo dice? No dice la palabra Jerusalén, pero dice subió y saludó a la iglesia.
Ese subir es una palabra técnica para indicar que se va a Jerusalén. Subir a Jerusalén. No se dice ir a Jerusalén. Se dice subir a Jerusalén. Lo mismo que no se dice ir a Egipto. Se dice bajar a Egipto. ¿Eh? Es la forma de referirse en ambos casos. Pues cuando aquí dice subió y saludó a la iglesia, pues está queriendo decir que subió a Jerusalén a saludar a los cristianos. Es como retomar una nueva fuerza y retomar otra vez la aprobación de su predicación, de su trabajo y de su esfuerzo en esa predicación. Pablo respeta siempre a la iglesia madre de Jerusalén y después se dirige directamente a Antioquía, que era la ciudad desde la que había partido en misión. Creyendo que no iba a tener tiempo, no hablé apenas de Corinto, no desarrollé un poquillo qué era Corinto, por qué era importante Corinto. Ahora lo hago. Lo tenéis en los apuntes también. En el siglo IV, la ciudad de Corinto cayó en manos de Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, y permaneció bajo control macedónico hasta la llegada de los romanos el año 196 a.C. Tras una sublevación contra Roma, fue completamente destruida en el año 146 a.C. y permaneció en ruina hasta que Julio César la hizo reconstruir el año 44 a.C. Fijaros que, por tanto, el relato de los Hechos de los Apóstoles pues implica una ciudad que lleva 100 años reconstruida, del 44 a.C. hasta el 50 después de Cristo. Pues son aproximadamente 100 años. Llegó a ser la capital de la provincia senatorial de Acaya, que coincide con la actual Grecia, y tenía el estatuto de colonia, por lo que se la llamó Colonia Laus Julia Corinthiensis. La importancia de la ciudad se debía a su privilegiada situación gracias a sus dos puertos, uno hacia el este y otro hacia el oeste del istmo de Corinto, y era un centro comercial de primer orden. El procónsul romano tenía su residencia en el centro del ágora o mercado. Las excavaciones arqueológicas han hallado restos de esta residencia. En la nueva ciudad de Corinto, reconstruida, como digo, por Julio César, había muchos templos, basílicas y una gran cantidad de negocios. Muchos romanos vivían en ella, hasta el punto de que la mayoría de las inscripciones encontradas están en latín y no en griego, como sería lo normal. Pero la población era muy abigarrada racial y culturalmente. Era un punto de confluencia de latinos y de orientales, y un encuentro entre ambos grupos de personas. También había una comunidad judía lo suficientemente grande como para tener su propia sinagoga. En Corinto se ha encontrado un dintel de piedra con una inscripción fragmentaria que dice Sinagoga de los Hebreos. Esta inscripción es del siglo IV, según se deduce del tipo de escritura, pero es probable que el edificio sobre el que se encontraba estuviera en el mismo lugar donde estuvo la sinagoga que visitó Pablo. Entre sus monumentos destacaba el templo de Apolo, erguido sobre una altura que dominaba el ágora. Era de grandes dimensiones. Dicen que tenía 25
o sea, 21 metros de frente por 53 de profundidad y que estaba rodeado por 28 columnas, 6 en los lados cortos y 15 en los largos. Cada columna era de un solo bloque y tenía 7,2 metros de altura. Es decir, un templo muy grande. La exploración de la zona ha demostrado que en el mismo lugar se había levantado antes un templo todavía más arcaico del siglo VII a.C. Después de un terremoto del siglo VI que destruyó Corinto, se convirtió en un lugar conocido como Gorto hasta el siglo XIX, cuando recuperó su nombre y su prosperidad. Incluso se llegó a hacer un canal que ya lo había pretendido Nerón, pero no lo llevó a cabo, que unía los dos lados de los dos puertos. Por tanto, permitía la navegación desde el puerto oriental hasta el puerto occidental, ahorrando darle la vuelta a toda la península de Morea. Evitaba bastante tiempo de navegación y eso repercutía en gran ventaja económica. Si es que ese canal que Nerón quiso hacer y que no llegó a concluir, se llegó a concluir ahora en el siglo XX. Pero bien, ahí está. Bueno, el próximo día veremos 18:23 a 20:38, que contiene el relato de la segunda parte de la gran misión de Pablo, lo que tradicionalmente se ha llamado el tercer viaje de Pablo. Vamos a hablar de la primera sección de ese viaje y singularmente del juicio que se intentó hacer en Éfeso contra Pablo. Es importante que tenga a mano un mapa del tercer viaje de Pablo y que traiga previamente bien leído Hechos de los Apóstoles 18, 23, 19, 40. Nada,